es poder decir, ahora soy de Cristo. Y esta es la invitación para todos los que están aquí, que salgan de este lugar diciendo, ahora soy de Cristo. Antonio. Bueno, ahora. Un anuncio antes. Dijeron los niños de 7 años para abajo tenemos que ir a la clase especial. Así que. Bien, buenas noches hermanos, hermanas, buenas noches los amigos que nos visitan. Sinceramente es un privilegio, pero muy grande, demasiado grande, que me han dado los hermanos de estar en esta primera noche con ustedes. En realidad nuestro apuro viene desde ayer, cuando partimos de Córdoba hasta Santa Fe, y de Santa Fe hasta llegar aquí, y de campamento donde descansamos unas horas hasta llegar aquí, más difícil todavía por la lluvia y los arreglos que están haciendo en la ciudad, que no dudo va a quedar maravillosa, pero se nos complicó un poquito. Pero gracias a Dios estamos aquí con mi esposa, mis 2 hijas, Antonella la menor, Lucrecia su esposo, y nuestra nieta también que está allí en el vientre, así que se imagina cuánta alegría, cuánto gozo que tenemos como familia, ¿sí? Y decía yo, ¿qué voy a decir en esta noche? 50 años de labor en este lugar. Solo puedo hacer un poquito de historia desde el punto de vista mío. Muchos años no conocí aquí. Desde el año 75, por motivo de la obra misionera, comencé a visitar Paraguay, lo que es Ciudad del Este ahora, y lo que es Cataratas del Iguazú, y el Señor me permitió tener esta bendición de conocer esta hermosa provincia. A partir de allí, viajes de ida y de vuelta. Tal vez por el año 82, 83, un hermano de Iguazú me trajo hasta aquí, me dejó cerca de la terminal vieja, y me dice, Antonio, hasta acá te traigo, y cuando salga el humo para Córdoba te puedo decir, pero ¿dónde están los hermanos? Siempre supe que estaban aquí, pero a partir del 92, cuando nos radicamos en Corrientes Capital, el Señor nos permitió ir acercándonos, conociéndonos, trabajar juntos, servir juntos, de manera que ahora es un lugar obligado a pasar, ¿sí? Cada vez que los hermanos tienen alguna noticia que voy a andar cerca, o estoy en Paraguay o en algún lugar, o como hace poco que estaba en Brasil, me dice, Antonio, cuando pases de vuelta, por favor llega. Ya digo, imposible, porque es la primera vez que estoy haciendo el viaje en avión, así que no lo voy a tirar. Pero qué lindo, qué bendición, 50 años de trabajo en este lugar, cuánto sacrificio, cuánto esfuerzo, cuántas lágrimas. Quienes estamos en la obra del Señor sabemos que comenzar un testimonio es muy difícil, requiere mucha gracia de Dios, mucha fortaleza de Dios, y más sabiendo de hermanos que han dejado tierras, han dejado familias, parientes, y se han trasladado a otros lugares como en este, para que la presencia del Señor sea real y llegamos a los 50 años como iglesia. Así que es un honor muy grande, hermanos. Gracias por invitarnos a estar aquí. Les tenemos siempre presentes en nuestros corazones como familia. Entrando a nuestro tema, 50 años aquí de testimonio, hay un texto que está en mi corazón hace muchos años, voy a decir la cita nada más, en Cantares 2:2, donde dice, como lirio entre los espinos, eres tu amiga, amada mía. Eso es lo que dice el Señor de su iglesia, como lirios entre los espinos. Yendo a la palabra de Dios para decir algunos textos que nos permitan por lo menos tener una introducción de lo que es la presencia de la iglesia en este lugar. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Y el 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Una iglesia, ¿qué es la iglesia? Es la comunidad que agrada a Dios,
es la comunidad que alaba a Dios, es la comunidad que adora a Dios, es la comunidad que sirve a Dios. Y la iglesia está compuesta por hombres y mujeres que han sido comprados por un precio muy alto, como acabamos de leer. Nada más y nada menos que con la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por toda la humanidad. La misma verdad lo tenemos en Hechos capítulo 20, cuando el apóstol Pablo da un consejo a los hermanos allí antes de despedirse. Capítulo 20 de Hechos, versículo 28, y él aconseja a los responsables de la iglesia: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Y esta es la frase que me interesa compartir con ustedes, la cual Él ganó por su propia sangre. Recordemos, la iglesia es la comunidad compuesta por hombres y mujeres que hemos sido comprados por un precio muy alto, la sangre del Señor Jesucristo. Un texto más también en Efesios, aunque allí habla del matrimonio y habla específicamente a los hombres, pero la comparación lo toma desde el Señor Jesucristo y dice allí en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice: marido, amad a vuestras mujeres, y aquí la frase que me interesa compartir con ustedes, de la palabra de Dios: como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 29, en la última parte, dice: sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así que la iglesia está compuesta por hombres y mujeres que hemos sido comprados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, un precio muy alto. Y la iglesia del Señor está compuesta por ese tipo de hombres y mujeres que hemos sido rescatados del pecado, pero comprados por la sangre de Cristo. En retribución a eso, si cabe la palabra retribución, si cabe la palabra, ¿y ahora qué queremos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer por tanto que Él ha hecho? Yo quisiera compartir 3 puntos. Al menos la iglesia lo que ahora anhela y desea y procura es agradarle en todo. Yo, como creyente en el Señor Jesucristo y miembro de la iglesia del Señor, porque Él me compró con su sangre, mi principal motivo es ahora agradarle a Él, honrarle a Él con toda mi vida. En segundo lugar, amarle, alabarle y adorarle solamente a Él, porque Él lo hizo todo por mí. Y en tercer lugar, servirle solamente a Él. Y cuando hablo de servirle solamente a Él, estoy pensando en servir a mi prójimo, como dice la palabra de Dios, pero también hablarle a mi prójimo de la palabra de Dios. Predicación del Evangelio. De manera que en cualquier lugar de la tierra, en este caso aquí en Trinchera, en Posada, la iglesia del Señor está compuesta por hombres y mujeres que han sido comprados por su sangre, y lo que la iglesia ahora está procurando hacer es agradarle, honrarle, alabarle, adorarle, servirle solamente a Él, amando al prójimo, pero también hablándole al prójimo de Cristo. Y cuando esto es una realidad, ¿sí?, eso impacta. Impacta de tal manera que las personas, por decir que pasan por la vereda, o que nos conocen, o que nos miren, la iglesia no pasa desapercibida. Y yo quisiera compartir con ustedes mi experiencia personal cuando me acerqué a una iglesia por primera vez, ¿sí? Cada vez que estaba pensando en hablar sobre la importancia de la iglesia en este mundo, pasaba continuamente por mi mente cuando tenía tal vez 5 años o 6 y conocí la iglesia del Señor en un barrio de Córdoba, y a través de la iglesia del Señor impactó mi vida y pude conocer al Señor. Yo le decía, Misiones es una provincia muy linda. Siempre lo mencionamos cuando nos pregunta la gente y compartimos. Yo nací en el Jardín de la República en Tucumán y reconozco que Misiones es lindo, ¿sí? Pero soy el octavo de 13 hijos. Mi papá santiagueño, mi mamá tucumana, se imagina, ¿no? Por motivo de trabajo viajaron de Tucumán hasta Córdoba. Años 59 o quizás 60. Yo tenía 5, 6 años. Pero ese traslado de una provincia a la otra, ese traslado que fue traumático para algunos de la familia, porque es el desarraigo de los parientes, de la familia, de los amigos, de la escuela,
Para nosotros fue una bendición muy grande como familia. ¿Por qué? Porque tuvimos la bendición de conocer a una iglesia evangélica. Y los primeros que se acercaron a una iglesia evangélica fueron mis padres. ¿Se imaginan? No es que nos trasladamos los 13 hijos con mis padres, no 15, no, fueron de a poco. Ellos trajeron los más chiquitos, después fueron viajando de uno en uno hasta que todos quedamos en Córdoba capital. Pero en ese periodo de traslado, recuerdo una tía, una hermana de mi madre, en el barrio General Busto, en Córdoba capital, ella asistía a una iglesia evangélica. Por lo tanto, lo primero que hizo mi tía es compartir con mi madre y mi padre acerca de lo que era la iglesia. Y mis padres fueron invitados y asistieron a la iglesia. Miren, la iglesia impactó la vida de ellos de tal manera que mi padre y mi madre recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Y nosotros que veníamos de una familia cargada de vicios, de pecado y de situaciones muy difíciles, pudimos ver el cambio que el Señor hizo en la vida de ellos, a través de la palabra de Dios, a través de la obra de Cristo en sus vidas, pero también a través de una iglesia que impactó la vida de ellos. Yo suelo contar cuando doy clases para los maestros, o animo a los maestros que sigan trabajando con los niños con 5 o 6 años. La iglesia a la cual hago mención se extendía en un barrio donde vivía mi tía y allá hacían una hora feliz, una clase bíblica para niños. Y yo lo que recuerdo era tratar de cantar los coros lo más fuerte posible porque nos daban una golosina de regalo. ¿Se imaginan, no? Pero cuando fui creciendo en aquella comunidad, hay varias cosas que me impactaron de ellos. Por eso las quiero compartir y entiendo que esta es la vida de la iglesia. ¿Sí? Me impactaron el amor que tenían por el Señor, los hermanos. Yo veía hombres ya ancianos, mayores, pero amaban a Cristo con todo el corazón. Había otros más jóvenes y había también muchachos y adolescentes que amaban al Señor. Y eso fue despertando en mí, y yo también tenía que amar al Señor. Pero podía ver también en ellos que había santidad, había transparencia, había honestidad. Y los hermanos a veces daban testimonio, algunos decían, pero yo cuando pasaban al frente y predicaban, decía, yo antes estaba en el alcohol, estaba en los vicios, estaba en esto, y el Señor me transformó, me cambió mi vida. Y todo eso fue una información que fui recibiendo, que a través de los años, lo mejor que me ocurrió es entregar mi vida a Jesucristo. Por eso entiendo que la iglesia, en el lugar donde está, siempre debe impactar la vida de los vecinos, de los parientes, de los amigos. Por eso le dije, voy a compartir esto que es tan importante para mi vida. Cuando la presencia de la iglesia impacta en la sociedad, los niños confían en Cristo. Cuando la iglesia de Cristo impacta en la sociedad, los adolescentes y los jóvenes aceptan a Cristo. Cuando la iglesia impacta en la sociedad, hasta los más terribles pecadores aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, porque es algo que conmueve. Es algo, como acabo de decir, no pasa desapercibido. Es la presencia de la iglesia del Señor en determinado lugar. En este caso, tenemos que hacer mención en este lugar, ¿sí? Bien. ¿Cuánto marcó nuestras vidas la presencia de la iglesia? Yo entiendo que, como dice la palabra de Dios en Mateo 5:13 y 14, hay dos cosas, y voy a hacer mención a la iglesia en la cual yo conocí al Señor, tenían bien en claro. Dice así el versículo 13: vosotros sois la sal de la tierra. Vamos a leer la primera frase. Vosotros sois la sal de la tierra. Aquellos hermanos tenían bien en claro que la presencia de ellos y de la iglesia en ese barrio era la sal de la tierra. Versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Ellos tenían bien en claro que la iglesia era la luz del mundo. Entonces, teniendo bien en claro lo que dice Mateo 5, 13 y 14, que somos sal y somos luz, sin lugar a duda, vamos a impactar en la sociedad donde nos encontramos. Pero hay algo que en mi niñez no puedo olvidarme, es la santidad de los hermanos, la transparencia de los hermanos.
marcó tanto mi vida y parece que con el correr del tiempo hoy ya están liviando, ¿no? Estaba en otro país hace un tiempo atrás y me preguntaban los hermanos en el vecino país de Brasil: Antonio, ¿cuál es el principal problema de las iglesias evangélicas en lo que vos ves en tu ámbito? Y yo dije: qué pregunta, qué difícil. Pero entiendo que uno de los principales problemas es la relación entre obreros. Y se lo tuve que decir, me parece a mí que es así. ¿Y cuál es otro de los problemas? Y la santidad de los hermanos. Se va perdiendo. ¿Por qué? Y eso me quedó a mí tan marcado desde niño. Y doy gracias a Dios, porque es mi lucha diaria. Velar para que mi vida siempre esté respaldada por lo que el Señor dice en su palabra. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, porque ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y dice, desde el versículo 11 en adelante, un desafío a la santidad y a caminar en la santidad cada día en nuestras vidas. De manera que la iglesia del Señor es una iglesia que impacta en la sociedad donde se encuentra. Y lo que Dios hace a través de la presencia de la iglesia no tiene límites. Porque cuando Dios obra y opera, trabaja en toda clase de personas. Las que se creen honestas y buenas, como las más terribles pecadores. Cuando leo la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, y en este caso no es Pablo, pero no es la iglesia la que va a impactar inicialmente, sino la vida de Pablo la que va a impactar, porque es la que lleva la palabra de Dios. Cuando comienza la carta a los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 2, él hace esta carta y dice de esta manera: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ellos y nuestro. Pablo se atreve a escribir esta carta guiado por el Espíritu Santo y a decir de los hermanos de Corinto que eran santos. Ahora, no siempre fueron santos, porque cuando uno lee en el capítulo 6, versículo 9 en adelante, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, en este caso fue un hombre que llevó el Evangelio, fueron varios, pero ¿cómo impactó la vida en la palabra de Dios en ellos? Que tal vez siendo de los más perdidos e indignos pecadores, aquellos que se arrepintieron y creyeron en el mensaje de salvación, el Señor los lavó, los santificó y los justificó para gloria y honra de su nombre. Y eso es lo que hace el Evangelio en nuestra sociedad. Por lo tanto, cada vez que la iglesia deja traslucir ese amor a Dios por sobre todas las cosas, cada vez que la iglesia del Señor deja traslucir que le alaba, le ama, le adora, le sirve, sirviendo al prójimo y también hablándole de Cristo, eso impacta en las vidas. Pero siempre, como dice la palabra de Dios y lo hemos leído, debe ir acompañado por una vida santa, vida transformada, como hemos leído en 2 de Pedro, que glorifiquen y honren el nombre del Señor Jesucristo.
Pasa por mi mente también lo que uno lee en el libro de Hechos. Hace mención a la iglesia en Jerusalén. El nacimiento de la iglesia en Jerusalén, luego de la muerte y resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Y comienzan los primeros días en la etapa de la iglesia. Y uno lee en capítulo 2 y versículo 46. Dice Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense, acá estamos hablando de una iglesia en una ciudad en Jerusalén, pero que la vida de ellos impactó en la sociedad de ellos. Y en esta iglesia, por lo que leemos, encontramos una iglesia sana en doctrina, porque perseveraban en la palabra de Dios, en la enseñanza de los apóstoles. Encontramos una iglesia que disfruta de la plena comunión cristiana entre ellos. Encontramos a una iglesia que disfruta de alabar y adorar a su Dios cada primer día de la semana. Encontramos a una iglesia que disfruta de su periodo de oración, de ruego y súplicas al Señor, pero también encontramos una iglesia que evangelizaba. Esto impactaba en la sociedad de tal manera que después podemos leer que miles y miles de personas se entregaban a Cristo. Como decía un predicador hace un tiempo atrás, dice, ¿qué nos pasa en este tiempo? Cuando uno lee el libro de los Hechos, con un mensaje se convertían 3.000. Y ahora predicamos 3.000 para que se convierta en un solo. Y a mí me parece que lo que el Señor está esperando de una iglesia, nuestra iglesia, mi iglesia, y yo sueño, cuando trabajamos fundando, decimos, ¿qué tipo de iglesia queremos? Y Señor, yo quiero una iglesia que impacte en la sociedad. Una iglesia que por la vida de cada uno de los miembros impacte en la sociedad. Para que en la sociedad nuestros vecinos, nuestros parientes, nuestros amigos se sientan cautivados por la presencia del Evangelio. Y puedan venir a los pies de Cristo y puedan decir, Señor, gracias porque aquí hemos encontrado el Salvador. De manera que la iglesia en este tiempo debemos procurar, en primer lugar, como ya mencioné, agradarle a Dios en todo. En segundo lugar, que nuestro culto sea verdaderamente de alabanza y adoración a nuestro Dios. Tenemos que procurar que en nuestra iglesia podamos servir, dándole una mano al prójimo, pero también hablándole al prójimo que necesita de Cristo. Y el Señor hará la obra en ellas. Esa es la iglesia que cautivó mi corazón y por eso estoy aquí. Esa es la iglesia que yo conocí desde niño y ya voy pisando los 60 y no me quiero apartar de ella. Y esa es la iglesia que yo quisiera que tú anheles y que tú busques y que tú sirvas. Y si el Señor te lleva a fundar iglesia, este es el objetivo, fundar una iglesia que impacte en la sociedad para gloria y honra de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Hermano, esto es lo que yo quería compartir con ustedes en estos 50 años y decirles que el Señor les bendiga. Mire, ustedes que son de acá, que conocen la historia, que conocen los años, capaz que pasen toda la noche contándonos, ¿conoces a aquel? ¿Te acordás de aquel? ¿Te acordás del otro? ¿Cuántos hay que han pasado por aquí y han sido impactados por la presencia de la iglesia? Solamente terminar, muy poquito. Hace muchos años conocí a un joven al interior de Paraguay y él me dice, yo conocí al Señor en la iglesia de Príncipe. Y le hablo de más de 40 años. Así que usted tiene mucho más para contarnos. Hermano, que el Señor les bendiga, ¿sí? Y les bendiga y les dé muchos años más. Y para nosotros es una alegría estar con ustedes y un inmenso privilegio que vengan invitados para compartir estas palabras. Que el Señor los bendiga.